Estimado docente, muy buenas tardes. Mi nombre es Antonia Burto o Sara Burto como sale en el sistema y en esta presentación analizaré la reinserción social de personas que han estado privadas de libertad desde la perspectiva de la psicología social comunitaria. Cuando pensamos en reinserción, muchas veces creemos que depende únicamente de la voluntad de quien sale de prisión. Sin embargo, me surgió una pregunta distinta. ¿Qué ocurre cuando una persona ya cumplió su condena, pero la sociedad continúa viéndola únicamente como un delincuente? A partir de esa pregunta, desarrollaré este trabajo utilizando distintos autores revisados durante la asignatura para poder comprender el estigma, las relaciones sociales y cómo la comunidad pueden facilitar o dificultar un verdadero proceso de reinserción. Elegí este tema porque considero que la reinserción social suele absorberse desde una mirada muy individual. Con frecuencia se espera que quien sale de prisión reconstruya su vida por sí solo, demostrando constantemente que merece una segunda oportunidad. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos cuál es el papel que cumple la comunidad en este proceso. Encontrar trabajo, acceder a una vivienda o reconstruir vínculos familiares no depende únicamente del esfuerzo personal. También depende de las oportunidades que ofrece la sociedad, de la disposición que exista para aceptar nuevamente a esa persona. Desde la psicología social comunitaria, este fenómeno resulta especialmente interesante porque nos invita a ir más allá del individuo y comprender cómo las relaciones sociales, las instituciones y el contexto pueden favorecer o limitar una verdadera reinserción. En Chile, la reinserción social continúa siendo un desafío importante. Aunque una persona haya cumplido su condena, muchas veces se enfrenta a dificultades para acceder a un empleo, continuar estudios o recuperar los mismos vínculos con su comunidad. Estas barreras no siempre están relacionadas con las capacidades de las personas, sino también con la desconfianza social y sobre todo con el estigma que permanece incluso después de haber cumplido la condena. Esto hace que la reinserción no pueda entenderse únicamente como un proceso jurídico, sino también constituye un fenómeno social, porque depende de la forma en que la comunidad recibe o excluye a quienes intentan reconstruir su proyecto de vida. Desde la psicología social comunitaria, comprendemos que ninguna persona vive aislada. Todas muestran decisiones y oportunidades que están influenciadas por el entorno en el que nos desarrollamos. En este caso, la reinserción no depende únicamente de quién salió de prisión. También involucra a la familia, los vecinos, las instituciones públicas, el sistema educativo, el mundo laboral y sobre todo la comunidad en general. Si alguien o cualquiera de estos elementos falla, las posibilidades de reconstruir un proyecto de vida disminuyen considerablemente. Por eso hablamos de un fenómeno social comunitario y no simplemente desde una responsabilidad individual. Uno de los autores que mejor permite comprender este fenómeno es Irving Goffman. Él explica que el sistema aparece cuando una característica de una persona pasa a definir completamente su identidad frente a los demás. En el caso de quienes han estado privados de libertad, muchas veces dejan de ser vistos como trabajadores, como padres, como madres, como estudiantes, y pasan a ser identificados únicamente por su paso delictivo. Esto provoca que continúen enfrentando un rechazo incluso después de haber cumplido la condena. Desde esta perspectiva, el principal obstáculo para la reinserción no siempre es el delito cometido, sino la dificultad que tiene la sociedad para permitir que esa persona construya una nueva identidad. Hasta este punto, hemos visto que el estigma afecta profundamente la identidad de las personas que han estado privadas de libertad. Sin embargo, Ignacio Martín Baró nos invita a dar un paso más allá. Él plantea que muchos problemas que solemos atribuir a las personas tienen en realidad un origen social e histórico. Es decir,
No basta con preguntarnos por qué alguien reincide o por qué no logra reinsertarse. También debemos preguntarnos qué condiciones ofrece la sociedad para que esta reinserción sea posible. Cuando una persona encuentra barreras para acceder a un trabajo, recuperar la confianza de la comunidad o reconstruir sus relaciones, el problema deja de ser exclusivamente individual. Desde esta mirada, la reinserción no depende solo de la voluntad personal, sino también de las oportunidades reales que el contexto social ofrece. Por eso, Martín Baró nos invita a cuestionar aquellas explicaciones que responsabilizan únicamente al individuo e invisibilizan las condiciones sociales que dificultan su inclusión. Maritza Montero plantea que las comunidades no deben entenderse como simples escenarios donde ocurren los problemas, sino como actores capaces de generar transformaciones. Aplicando este fenómeno, significa que la reinserción no depende únicamente de los programas estatales o del esfuerzo de quien estuvo privado de libertad. También depende de las comunidades que lo reciben. Si una comunidad mantiene un rechazo constante, reproduce prejuicios o impide el acceso a las oportunidades, termina reforzando la exclusión. En cambio, cuando existen redes de apoyo, participación comunitaria y sobre todo espacios donde las personas pueden reconstruir vínculos, aumenta considerablemente las posibilidades de una reinserción efectiva. Esto cambia completamente la pregunta inicial. Ya no se trata solo de cambiar a la persona, sino también en que necesita transformarse en la comunidad para que esa inclusión sea realmente posible. Don Henry Tagfeld explica que las personas organizamos el mundo clasificándonos en grupos. Esta clasificación facilita la construcción de nuestra identidad social, pero también puede generar prejuicios y discriminación. En este caso, quienes han estado privados de libertad muchas veces son ubicados dentro de una categoría social asociada al peligro, la desconfianza o la delincuencia. El problema es que esta categoría continúa existiendo incluso después de que la persona ha cumplido su condena. De esta manera, deja de ser vista como un individuo con características propias y pasa a ser representada únicamente por el grupo al que la sociedad cree que pertenece. Eso demuestra que la reinserción también implica reconstruir una identidad social y romper categorías que muchas veces permanecen durante toda la vida. Si reunimos los aportes de estos autores, aparece una idea en común. Goffman nos mostró cómo el estigma dificulta la reconstrucción de la identidad. Tagfeld explicó que las categorías sociales pueden mantener la exclusión incluso cuando la condena ya terminó. Martín Baró nos recordó que no basta con analizar a la persona, sino que también debemos comprender las condiciones sociales que favorecen o dificultan su reinserción. Y finalmente Montero plantea que la comunidad puede transformarse en un espacio que reproduzca la exclusión o facilite procesos de inclusión. En conjunto, estos autores permiten comprender que la reinserción social no depende únicamente del individuo. Es un proceso que involucra relaciones sociales, instituciones y sobre todo comunidades. Existe algo profundamente contradictorio en nuestra sociedad. Decidimos creer en la reinserción social, hablamos de segundas oportunidades y valoramos el cambio personal. Sin embargo, en la práctica, muchas veces actuamos como si algunas personas nunca pudieran dejar atrás el peor momento de sus vidas. Esperamos que quien ha estado privado de libertad reconstruya su proyecto de vida, encuentre un trabajo, recupere vínculos familiares y vuelva a participar activamente en la comunidad. Pero al mismo tiempo, levantamos barreras que hacen que ese cambio sea cada vez más difícil. Desconfiamos antes de conocer, etiquetamos antes de comprender y terminamos reduciendo a una persona a un único episodio en su vida, como si ese hecho definiera para siempre quién es y quién puede llegar a ser. Durante el desarrollo de este trabajo,
comprendí que la reinserción social no fracasa únicamente cuando una persona reincide en un delito. También fracasa cuando la comunidad cierra sus puertas, cuando las instituciones no generan oportunidades reales y sobre todo cuando la sociedad continúa reproduciendo un estigma que impide reconstruir una identidad distinta. En ese momento, la condena deja de ser solamente jurídica y se transforma en una condena social que puede extenderse mucho más allá de lo que determinó un tribunal. Desde la psicología social comunitaria, aprendí que ningún fenómeno humano puede entenderse aislando a las personas de su contexto. Si realmente queremos hablar de reinserción, no basta con preguntarnos qué debe cambiar quien salió de la prisión. También debemos preguntarnos qué necesita cambiar en nosotros como comunidad. ¿Qué prejuicios seguimos reproduciendo? ¿Qué espacios de participación estamos negando? ¿Qué oportunidades dejamos de ofrecer por el simple hecho de que alguien carga con un pasado que nunca podrá borrar? No se trata de justificar delitos ni de desconocer el daño que estos producen. La responsabilidad individual existe y debe asumirse, pero reconocer esa responsabilidad no nos exime de mirar críticamente nuestro propio rol como sociedad, porque una comunidad que solo castiga puede que nunca permita reconstruir. Difícilmente puede esperar resultados distintos. Creo que el verdadero desafío no existe únicamente en transformar a quienes han estado privados de libertad. El desafío es mucho más incómodo. Preguntarnos si nosotros, como sociedad, estamos realmente dispuestos a aceptar a las personas que pueden cambiar. Porque quizás la reinserción no comienza cuando alguien sale de la cárcel. Quizás comienza el día en que la comunidad deja de definir a una persona únicamente por su pasado y decide darle la posibilidad real de construir un futuro diferente. Siempre hablamos de si las personas pueden cambiar, pero después de estudiar este fenómeno me quedó una duda mucho más incómoda. ¿La que realmente necesita cambiar es la persona o la sociedad que decide creer en la reinserción mientras sigue negando las oportunidades para que esta reinserción ocurra? Estimado docente, quisiera agradecer su atención durante esta presentación y también agradecerle el acompañamiento que tuvimos durante el semestre en este ramo de Psicología Social Comunitaria. Muchas gracias, buenas noches y que tenga un excelente resto de semana.